existe un desdén hacia el Antiguo Testamento dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Yo le llamo neomarcionismo. Bueno, exactamente. Bueno, voy a hacer eco de tu mención. Y tú hablabas como un grupo de estudiantes cristianos evangélicos, teólogos de maestría, tú me comentabas, ¿cierto? Ujú. Tú hiciste una encuesta en una clase que tú diste Sí. y la mayoría dijo que, ¿qué dijo la mayoría? Dilo tú, porque quiero que salga de ti, no de La mí. mayoría dijo que no leía el Antiguo Testamento porque no le parecía importante. De Y esto hecho, es serio ahora. Esto es muy serio lo que voy a decir. ¿Ok? Si esto es así, de que estamos, que carecemos de tal precisión, por ejemplo, en las traducciones, como tú decías, y tú que has trabajado en traducción bíblica, en la sociedad bíblica, ¿verdad? Tú sabes perfectamente que es así. Debemos, también debemos interpretar el texto, porque ya vimos, acabamos de mostrar que toda traducción es una interpretación. Y encima de eso tenemos variantes en el texto original, que por favor te voy a pedir que definas brevemente qué es una variante, ¿ok? Para aquellos que no saben. Si eso es así, que tenemos esos tres complementos, ¿ok? ¿Cómo podemos decir que la Biblia en general, la Biblia hebrea en particular, es inerrante? Hola nuevamente, queridos hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Amando tu Torah, ¿ok? Donde buscamos recuperar el amor por el Antiguo Testamento. Y tenemos el segmento que hemos titulado Amando tu Tanaj, ¿ok? En este episodio en particular vamos a tener una fascinante conversación con un amigo, ¿ok? También dominicano. Eh, Él es nuestro hermano Fausto Liriano, ya está ahí en espera, pero simplemente permítame introducir a Fausto para que tengan una idea, ¿verdad? De que vamos a hablar un tema, como ya han podido ver, un tema serio, y por lo tanto necesitamos buscar, ¿verdad?, académicos que puedan, ¿verdad?, ayudar a entender a profundidad este asunto. Fausto Liriano consta con un doctorado, un PhD en filosofía semítica, tiene un énfasis en hebreo bíblico de la Universidad de Barcelona, en España. También es consultor de traducción bíblica para las Sociedades Bíblicas Unidas y también nos ha visitado aquí en Israel para visitar algunas excavaciones. También ha participado de eso, como fue, por ejemplo, la excavación en Megiddo que se hizo y en Kiryat Yarim, ¿ok? Entonces, Fausto Liriano está con nosotros. Hola, mi hermano, ¿cómo tú estás? saludos, todo bien, de verdad. Honrado de Eh, estar aquí contigo. Claro, para mí es un placer tener a Fausto. Yo estaba buscando tener esta conversación hace un tiempo. Lo que pasa es que estamos esperando tener, ¿verdad?, la estructura para eso y el segmento, y ya finalmente lo tenemos. Así que Fausto Liriano va a ser uno de los primeros académicos que vamos a estar entrevistando y conversando aquí. Vamos a hacer esto con más frecuencia, Fausto, ¿ok? Fausto, de paso, para, ¿verdad?, romper el hielo, me gustaría que tú me digas si tú recuerdas esa visita que hiciste aquí en esas excavaciones en Kiryat Yarim. Eso, ¿qué se estaba haciendo ahí? ¿Tú recuerdas? Sí, realmente desde hace ya varios años hay una expedición de la Universidad de Tel Aviv que se hace en Kiryat Yarim, y el propósito, bueno, desde el inicio que se empezó con sospechas sobre la locación exacta de esta ciudad, que es la ciudad a donde llegó a parar el arca después de haber estado varios meses entre los filisteos. Uh-huh. Pero una de las cosas sorprendentes que se ha encontrado ahí es lo que aparenta ser una estructura templaria, es decir, una estructura de un templo donde posiblemente estuvo el arca. Usualmente uno imagina que el arca siempre estuvo en una tienda antes de finalmente entrar al templo que construyó Salomón, lo que llamamos primer templo. Entonces esta estructura son unos muros de casi 1 metro de ancho, eh, Significativo. que es significativo, como dices.
ha hecho que se siga excavando, tratando de buscar otras conexiones para descifrar en cierto modo cómo, dónde paraba el arca y cómo... Interesante. Cuáles eran los lugares en donde se adoraba antes de este primer templo. Yo, en mi primera visita, una de las primeras cosas que hice, valga la redundancia, fue revisar mi lectura de primera de Samuel. Uh-huh. Y realmente una de las cosas que nosotros notamos es que se habla del templo, del lugar sagrado. No se habla de tienda hasta que David saca el arca de la ciudad. Pero eso no es el tema de hoy, ¿ok? No nos vamos a desviar del tema de hoy. Yo sé que nos tienta hacer eso, y recientemente publicamos, Fausto, en nuestro canal, una visita que tuvimos ¿verdad? al altar de Josué, y revisamos también un poco ahí este famoso amuleto que todavía se está debatiendo el asunto. O sea que, ¿verdad? Y tú vas a visitar, creo que el año que viene me comentabas también, ¿verdad? Sí. Antes que vas a visitar otra vez Israel, así que te esperamos por aquí. Muy bien, vamos al tema de hoy, que es un tema muy importante, ¿ok? La Biblia hebrea, o Antiguo Testamento, como comúnmente se conoce, aunque le vamos a llamar a Biblia hebrea, ¿ok? Su inspiración, traducción e inerrancia, un tema que obviamente yo le venía diciendo a Fausto, que no le vamos a hacer justicia a ese tema hoy, ¿ok? No le vamos a hacer justicia para nada, pero vamos a tratar ¿verdad? De entender ese asunto y ver cuál es la problemática con esto. Y recuerden, la idea de todo esto, ¿verdad? Es enfocarnos en el Antiguo Testamento y ver cómo podemos entender, y con esa pregunta que vamos a cerrar todo, ¿cómo podemos entender lo que es inspiración, traducción e inerrancia en cuanto a la Biblia? Porque esto es importante antes de nosotros entrar a estudiar el texto, a estudiar el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, la primera pregunta, mi hermano, que me gustaría hacerte es, ¿en cuáles idiomas? Una pregunta muy básica, pero importante. ¿En cuáles idiomas fue escrito la Biblia hebrea originalmente? ¿Okay? Y nos vamos a enfocar en eso. Y la pregunta te la hago porque viene otra pregunta, ¿verdad? Siguiendo a esa, va de la mano. Pero de forma breve, ¿cuáles son los idiomas en los cuales se escribió la Biblia? Bueno, la Biblia hebrea, o Tanaj, como tú habías mencionado al principio, se escribió en hebreo. Y tiene algunas secciones que fueron escritas en arameo, en Daniel, en Esdras. Hay un versículo en Jeremías que está escrito también en arameo, parte del libro de Esther, y obviamente hebreo en diferentes etapas. Si queremos entrar un poquito más profundo ahí, que es algo en lo que se trata de dar balance, en poder descubrir las diferentes etapas del hebreo desde la Biblia hebrea. Entonces, básicamente hebreo y unas cuantas secciones en arameo. Ok, y aunque entiendo tu punto que tiene diferentes tipos de hebreo, por ejemplo, el hebreo preexílico, ¿verdad? El hebreo posexílico, etcétera. ¿Tienes algunas variaciones? ¿Tiene alguna palabra tomada prestada del arameo? Algunas cosas, pero en esencia es hebreo, ¿cierto? En esencia estamos hablando de hebreo, ¿cierto? Ok, entonces en ese sentido, y nosotros llamamos, ¿verdad? Como creyentes, que la Biblia es inspirada, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, en forma resumida, ¿cómo pudiéramos decir? Porque, fue escrita en hebreo, en arameo, pero no fue eso no fue capricho de los autores, sino que hay un trabajo de inspiración, ¿cierto? Entonces, ahora, en forma resumida, ¿cómo pudiéramos decir que se dio lo que llamamos nosotros, ¿verdad? La inspiración de la Biblia hebrea en este sentido? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo fue que Dios hizo esto? Bueno, el dar detalles honestamente de cuál fue el proceso. Es una pregunta para un libro. Exactamente. Y honestamente lo único que nosotros podemos hacer dentro de eso, aparte de definir bien inspiración, es reconstruir un poco cómo esto sucedió, pero realmente los autores bíblicos fueron movidos, algunos a hablar la palabra,
que luego fue escrita. Tenemos que entender que gran parte de la Biblia hebrea fue transmitida oralmente al principio, como es el caso de los profetas. Dios siempre le dice, dice Dios de los ejércitos, o Dios el Señor de los ejércitos, tarararara, y que esas cosas luego fueron recopiladas. Entonces tenemos una parte oral que luego fue escrita y una parte escrita, en donde los autores fueron movidos por el Espíritu de Dios y comandados. Uno, hablar al pueblo de parte de Dios, y dos, a recopilar o a escribir tradiciones que el pueblo necesitaba tener en cuenta para el futuro. Ok, nosotros definitivamente vamos a volver sobre esta pregunta por algo que tú mencionabas, de que, bueno, tenemos que definir inspiración. Sí, vamos a volver a esta pregunta nuevamente, porque es muy importante. Nosotros entendemos aquí en Amado Tu Torá que hay tres razones, existe un desdén hacia el Antiguo Testamento dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Yo le llamo neomarcionismo. Bueno, exactamente. Voy a hacer eco de tu mención. Y tú hablabas como un grupo de estudiantes cristianos evangélicos, teólogos de maestría, tú me comentabas, ¿cierto? Uh-huh. Tú hiciste una encuesta en una clase que tú diste, sí. Y la mayoría dijo que... ¿Qué dijo la mayoría? Dilo tú, porque quiero que salga de ti, no de mí. La mayoría dijo que no leía el Antiguo Testamento porque no le parecía importante. De hecho, eso me motivó a que la primera asignación, aunque era una materia de 3 meses, la primera asignación fue: tenemos que completar todo el Antiguo Testamento en esos 3 meses. Claro. No podemos estudiar el Antiguo Testamento si no lo leemos. Claro, y para entrar a la próxima pregunta, voy a hacer lo siguiente, que va de la mano con lo que tú decías de esa encuesta, uh-huh. Para que la gente entienda por qué es lo que estamos hablando es importante. No estamos aquí de caprichosos y trayendo esto, no, es que es importante. Nosotros aquí en Amado Tu Torá tenemos la tesis, ¿verdad? Y creemos que precisamente por encuesta como la tuya, que ya hemos estudiado otros casos, creemos que es válida, una tesis válida, que existen al menos 3 razones por las cuales hay un desdén hacia el Antiguo Testamento. Una es que no lo entienden. Hay un grupo de personas que honestamente, no es que no lo ven interesante, no, es que no lo entienden. Y dicen, no lo entendemos, tienen muchas cosas ahí que no entendemos. Otra razón es que la que te dieron ellos, no lo consideran relevante para sus días ahora. Esa es otra razón. Y la tercera razón, que es la más peligrosa de todas, pero existe, es que hay una ola, un grupo que no lo considera ni siquiera inspirado. O sea, lo considera inferior al Nuevo Testamento. Entonces, esas son las 3 razones que nosotros entendemos por eso. Entonces, por eso queríamos tratar este tema de la Biblia, para entender, ¿verdad?, de dónde vino, por qué llamamos que es inspirado. Porque si es inspirado la Biblia hebrea, Fausto, eso implica que tenemos que poner atención. Claro, es una cosa que tenemos que entender, discúlpame que te interrumpa. Claro, cuando Pablo le dice a Timoteo, no me gusta mucho decir cuando Pablo dice, porque a veces se entiende como si no fuera cuando la Biblia dice. Pero cuando en la Biblia Pablo le dice a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios, el Nuevo Testamento no existía. Correcto. Pablo no sabía que lo que él le estaba diciendo a Timoteo en un tiempo se iba a convertir en una escritura sagrada para un grupo de creyentes judíos que tenían el cristianismo como su judaísmo, que luego se convirtió en cristianismo aparte sin conexión con el judaísmo de alguna u otra manera. Entonces, cuando él está diciendo toda escritura es inspirada por Dios, él está hablando de la escritura para él y para Timoteo, y se está refiriendo al Antiguo Testamento. Claro, la Tanaj, claro. Entonces, no podemos de ninguna manera denigrar algo que la misma palabra en el Nuevo Testamento, que muchos aprecian más que el Antiguo Testamento, afirma. Por eso, y quizá esto es un poquito controversial, Josías, pero por eso cuando yo hago estudios con personas sobre la Biblia hebrea, yo evito usar Antiguo Testamento. Creo que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que no es inspirado, para los que quizás están asustados. Obviamente, eso, claro. Son denominaciones que se usan para distinguir. Orígenes fue el primero que usó el término, ¿verdad?, Antiguo Testamento, y de ahí para adelante, ¿verdad?, se quedó. Fue Orígenes. No es algo inspirado, no hay por qué, ¿verdad?,
No hay que llamarlo obligatoriamente así, ¿ok? Orígenes estamos hablando de ¿qué? Del 300 y algo después de Cristo. Después de Cristo. Entonces, esa denominación crea en la mente de la gente, claro, antiguo ya no es, claro, ya no es útil, el nuevo sí es útil. Y yo corrí, perdón, no que te interrumpa, aquí estamos hablando entre dominicanos, mire, los dominicanos hablamos así, ¿ok? Por eso yo me siento en casa aquí en Israel me interrumpen, slija, cada rato, ¿verdad? Me interrumpen, y no, yo digo, no hay problema, interrumpámonos, yo sigo interrumpiéndolo yo también. Entonces, aquí hablamos así, ¿ok? Entonces, mira algo, otra cosa importante es que lo que tú decías del término que yo corregí a un amigo muy querido mío, hermano mío, lo corregí porque lo escuché diciendo Viejo Testamento. No, es que está mal. Cuando yo digo que lo corregí, no fue que hizo un pecado, no. Pero que viejo soy aún todavía más fuerte que antiguo. Fue como viejo eso, ¿verdad? Pero mira, para no salirnos del tema, porque ese es el problema también de los dominicanos, que hablamos, ¿verdad? Y salimos del tema. Entonces, esto no es un café que no estamos viviendo aquí, aunque debiéramos hacerlo. Cuando yo llegue por allá, pise por allá, te aviso. Mira, una cosa importante es que ese Antiguo Testamento que tú describes, que fue inspirado, ¿verdad? Que Dios habló a través de los profetas, etcétera, ha sido traducido. Uh-huh. Y yo te quiero, y tú que eres, ¿verdad? Un académico, un erudito, específicamente trabaja como en traducción bíblica, para entrar al meollo del asunto, porque el pueblo de Dios lee sus Biblias en traducciones, la mayoría de ellos. Entonces, para entrar al meollo del asunto, ¿cuáles son las diferentes formas de traducción que se utilizan al momento de traducir del hebreo? O sea, ¿cuáles son las diferentes formas de traducción que se hacen? Y esta pregunta tiene una pregunta, ¿verdad?, que le sigue, por eso te la hago. Sí. Hay tres formas básicas de traducción o de acercamientos a la traducción bíblica. La primera es la tradicional, que es de equivalencia formal. Es lo que se usó durante mucho tiempo. ¿Qué es eso, equivalencia formal? Equivalencia formal significa que... Perdón, recuerda que tiene que definir términos, ¿verdad? Porque... Sí. Claro. Equivalencia formal es básicamente, es lo que nosotros llamamos literal. Okay. Trata de imitar el orden de las palabras en el texto hebreo, trata de traducir las palabras o las glosas en su mismo orden, manera literal, de modo que vaya conectado con el texto en la lengua original. Okay. Entonces eso es lo que se llama equivalencia formal. No podemos llamarle literal porque no hay una traducción literal per se. Si hiciéramos una traducción literal de cualquier texto, no pudiésemos entender por diferentes razones. Una de ellas es la pragmática. La pragmática es la parte de la lingüística que se encarga del significado de las palabras en diferentes contextos. Entonces, verde puede ser un color. Los verdes pueden ser como le dicen, los vegetales, como le dicen en algunas partes de Latinoamérica. El verde puede ser Hulk. Entonces necesitamos ese contexto y la palabra verde va a variar dependiendo del contexto. Y por eso no podemos hacer un traslado literal. Cuando el traductor se ve frente al contexto, puede mantener cierta formalidad, pero no literalidad. Okay. Existe entonces la equivalencia funcional, que viene desde los años 50 básicamente, y es un acercamiento en donde se traslada el sentido del texto. No necesariamente hay un traslado de palabra por palabra, sino que se ve el texto y entonces se traslada su sentido específico. Y está lo que se llama traducción dinámica, que algunos llaman libre, pero libre no le hace... Libre lo que hace es que el término o el estilo de traducción caiga en detrimento, porque no es una traducción libre. La persona que lo hace conoce el texto bíblico, claro. Conoce la lengua, conoce el contexto social, geográfico, cultural. Una traducción dinámica lo que hace es que trata de poner el texto de la forma más entendible posible. Okay. Y no solamente traslada el sentido, sino también que explica algunas expresiones idiomáticas o algunas palabras que ya no tienen el mismo significado para nosotros. Habría una cuarta, que algunas personas no le incluyen dentro de lo que es traducción, que es la paráfrasis. Y la paráfrasis diríamos que sí es una traducción dinámica con ciertas libertades.
en donde, por ejemplo, Eugene Peterson, que tradujo famosamente The Message, cuando usa términos para monedas en el Antiguo Testamento, traslada eso como dólares. Claro, ese es su contexto, lo lleva a su contexto. Obviamente, pero eso lo que hace es que la traducción se vuelva, en cierto modo, no sea útil cuando el dólar deje de usarse. Correcto. La limita mucho la traducción. Y es el caso que tenemos, por ejemplo, en esa traducción. Podríamos incluir, por ejemplo, los Targum, ¿verdad? Que eran traducciones bien dinámicas, libres, ¿verdad? Que ocurría más o menos en el primer... Muy libre, o sea, un versículo en un claro. Pero muy ricas, porque ellos lo hacían, ¿verdad? En base a tradición, contexto histórico y tal vez elementos, cartas y otras cosas que ellos tenían disponibles que no tenemos hoy. Entonces nos informa muchas veces el texto también. Pero ok, entonces ya en base a eso, debemos concluir entonces que no existe, ya tú respondiste a la pregunta, o sea, no existe una equivalencia perfecta. Vamos a aterrizar eso a qué nos referimos, o sea, no podemos simplemente porque una palabra diga verde, tomando el ejemplo que tú traíste, decir, esto significa verde, ¿no? Tenemos que ver qué es eso. Ahorita verde era el nombre de una persona que se llamaba Verde. Entonces, ¿verdad? Entonces, no existe una equivalencia perfecta y estamos hablando aquí de todo tipo de traducción. Otra cosa que yo quiero dejar claro que nuestro invitado Fausto dijo aquí es que Fausto no demonizó ninguna de estas formas de traducción. Ojo con eso. En ningún momento Fausto dijo, este está bien, este está mal. No, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto o no? Para nada. Ok, muy bien. Entonces, si eso es así, todas ellas, ¿verdad? Cumplen una función. Sí. ¿Cierto? Y tienen que cumplir una función porque nosotros no entendemos, o sea, la persona que se acerca a una traducción usualmente no conoce la lengua original. Exacto. Y de hecho, una de las cosas que yo recomiendo a una persona que estudie la Biblia es primero que estudie la lengua original. Si no quiere aprenderla, entonces que tenga estas tres tipos de traducciones. Claro, una traducción formal, una funcional y una dinámica. Ok, entonces te voy a hacer la pregunta que siempre me han hecho a mí, ¿verdad? Y que siempre me imagino que te la han hecho a ti. Y es una pregunta, pero la voy a hacer a propósito porque quiero que entendamos algo con eso, lo que hay detrás de esa pregunta. La pregunta es esa, en base a lo que tú dijiste. Entonces esta pregunta, ¿cómo deberíamos responderla? La pregunta es esta, que siempre la hacen. Me la han hecho a mí múltiples veces. Entonces, Josías, ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia al español? ¿Cuál es esa mejor traducción de la Biblia? Esta es la forma en que yo... La Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas, ¿verdad? Que la Nueva Biblia de las Américas tiene una chulería ahora nueva, o la Reina Valera tiene una chulería. No. El texto. ¿Cuál es la mejor traducción al español, Fausto? Por favor. Mira, la mejor traducción al español son todas las que aceptan yo les respondo así, todas. Ok. ¿Cuáles todas? Todas las que son aceptadas dentro de la comunidad de creyentes bíblica. Ok. Entonces, una respuesta sabia. Se lee como, se escucha como medio ambiguo, pero no es ambiguo, porque como tú has dicho, cada traducción cumple un propósito. Las traducciones formales y funcionales usualmente son usadas litúrgicamente. La dinámica no aplica. ¿A qué te refieres con litúrgicamente? ¿A qué te refieres con en la adoración, en un servicio, no es lo mismo traducir el texto de Proverbios que dice, o sea, no es lo mismo leer el texto de Proverbios que dice, el hombre traza sus planes, pero al final el Señor es quien decide, o al final el Señor es que toma la última palabra, que tiene la última palabra, el hombre propone, Dios dispone. Entonces, hay cosas que dentro de un cuerpo de creyentes adorando juntos no suena bien, pero son buenas traducciones para el uso devocional. Entonces, cada traducción tiene su función y cada traducción arroja luz en aspectos en la que otra no lo hace. Correcto. O sea, entonces podemos decir que aquel que esté estudiando la Biblia, porque va a preparar un estudio bíblico, quiere lo más literal posible. Necesita lo más literal posible. Entonces, ven ahí, cada traducción, cada forma cumple una función. Entonces es importante cuando compramos la Biblia no solamente ver que la carátula es bonita, ¿okay? O que tiene tal cosa aquí que puedo dibujar, sino ir a las primeras páginas, ¿verdad? Y ver qué tipo de traducción es que estoy comprando
para ver si va acorde con la funcionalidad que le voy a dar. ¿Ok? Exactamente. Te he dicho algo muy importante y lo voy a decir rápido, discúlpame que te Claro. Una cosa que no se usa es saber qué tipo de traducción yo tengo en la mano. Y como tú has dicho, en las primeras páginas de toda traducción dice qué tipo de traducción es. Equivalencia formal, equivalencia funcional o dinámica. ¿Cuáles son las bases textuales de esa traducción? En tal parte usamos el texto masorético de tal cosa, en tal parte donde es más oscuro lo complementamos con la Septuaginta y con el Targum. Todas esas cosas son importantes porque te va a decir cuán serio fue el equipo de traducción en ese sentido. ¿Qué decisiones se toman en cuanto a las palabras? O sea, ¿cómo traduce la palabra pecado? Yo recuerdo que hace muchos años una traducción publicitaba su innovación en que traducía pecado como error. Pero obviamente eso iba a traer mucho más problemas. Claro. Después la sacaron del mercado, pero mucha gente la compraron sin leer por qué tomaban esa decisión. Entonces es importante acercarnos a esa primera página, saber qué tipo de traducción es, cuáles son las bases textuales y por qué toman ciertas decisiones. Excelente, mi hermano. Mira, déjame hacer un pequeño un llamado de alerta a todo el pueblo de Dios que nos escucha. Pues ya que tú tocaste ese tema y debemos tener cuidado con forzar una traducción de la Biblia sobre otra. Eso es muy peligroso, dando a entender al pueblo de Dios que esa tal traducción X es la traducción. ¿Por qué? Porque solo porque tengamos algún acuerdo con esa traducción específica. ¿Entiendes? O sea, la promocionan y la venden como si fuera la traducción al español de la Biblia. Eso es un error. ¿Por qué? Porque pudiéramos señalar, yo sé que si yo te preguntaría, que no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo, pudiéramos señalar en cada una de esas traducciones cosas que carecen de precisión. No son perfectas ni la Reina Valera, ni la Nueva Biblia de las Américas, ni estoy mencionando la más famosa, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente. Ninguna son perfectas. Todas van a carecer de precisión. ¿Ok? Ahora, con eso estamos diciendo, Fausto, que ninguna de todas las Biblias en español, todas las traducciones en español son malas. Por supuesto que no. Lo que estamos diciendo es que no podemos casarnos con una sola, ¿ok? Porque eso solo ofrece una perspectiva limitada del texto. Como tú dices, te voy a decir algo que quizás si tú quieres lo editas, pero una traducción de la Biblia es una traducción de la Biblia. La Biblia es la Biblia en sus lenguas originales. Voy para allá. O sea, toda traducción es una interpretación, ¿cierto? Sí. Toda traducción es una interpretación. Entonces, no hay que editar eso, Fausto. Yo lo voy a poner en grande porque eso es importante. Eso es importante. O sea, tú me quitaste la palabra de la boca, literalmente. O sea, toda traducción, en esencia, es una interpretación. ¿Ok? Yo siempre pongo el ejemplo, Fausto, aquella persona que habla en inglés. Yo digo rápidamente, tradúceme out of the blue en español. Rápido, tradúcelo. No vas a tener que interpretar eso. Claro. No hay forma de hacerlo. Y la Biblia está llena de cosas así. O sea, que por esencia, cada traducción es una interpretación del texto que un grupo de académicos se puso de acuerdo, ¿verdad? Y tradujeron el texto con ciertas, con un público en mente, con una meta en mente. Ok. Sí. Muy bien. Entonces, teniendo eso claro, quiero aclarar eso, hermano, porque vamos a entrar al tema, Fausto. Si esto es así, y esto es serio ahora, esto es muy serio lo que voy a decir, ¿ok? Si esto es así, de que estamos, que carecemos de tal precisión, por ejemplo, en las traducciones, como tú decías, y tú que has trabajado en traducción bíblica, en la sociedad bíblica, ¿verdad? Tú sabes perfectamente que es así. También debemos interpretar el texto, porque ya acabamos de mostrar que toda traducción es una interpretación. Y encima de eso tenemos variantes en el texto original, que por favor te voy a pedir que definas brevemente qué es una variante, ¿ok? Para aquellos que no saben. Si eso es así, que tenemos esos tres complementos, ¿ok? ¿Cómo podemos decir que la Biblia en general, la Biblia hebrea en particular, es inerrante? ¿Okay? ¿Qué es una variante, Fausto? Para comenzar a dar a entender esto. Una variante textual son bueno, yo creo que tenemos que hacer una explicación. Hay diferentes manuscritos del texto, tanto de la Biblia hebrea como del Nuevo Testamento griego. Y estos manuscritos se
copiaban a mano con precisión y con responsabilidad. Aún así, había obviamente algunos errores que los copistas, escribas, que eran entrenados para esto, no era una cuestión que se hacía deliberadamente. De hecho, hay rituales para los escribas hasta el día de hoy que lo hacen antes de entrar al texto, el texto bíblico, y una de las cosas que hacen es que nunca pueden copiar el texto bíblico de memoria. Siempre tienen que descansar en el texto que tienen enfrente. Las copias obviamente crean variantes por diferentes errores que son mínimos que hacían los escribas. Y encima de eso también hay variantes. ¿Qué tipo de errores estamos hablando? Un momento. Tú mencionaste errores, esa palabra hay que para definir. decirlo de manera sencilla algunos manuscritos dicen rojo carro, otro manuscrito dice carro rojo, otro dice el carro de color cercano al rojo. Son variantes de ese tipo. O sea, dicho por Bart Ehrman, que es quizá uno de los críticos textuales más famosos, él dice: ninguna variante bíblica hace daño a ninguna de las doctrinas. Que son ¿Escucharon todo, hermanos, lo que acabo de decir Fausto? Ninguna de las variantes bíblicas afecta directamente lo que el texto dice, ¿verdad? Exactamente. Aquí hay unos puntos, algunos que dicen amén, hay otros que dicen, bueno, si eso es así, entonces, ¿para qué fuñir con tantas cosas, verdad? ¿Cuál es la importancia de las variantes? Bueno, la precisión. Sí. Porque tal vez no afecte directamente a la doctrina, pero afecta a nuestra forma de visualizar a Dios, o de verdad, de nosotros caminar en fe, y eso es serio. Así es. Y por eso se estudia crítica textual. La crítica textual lo que hace es, a través de las diferentes variantes, llegar al sentido original del texto. Entonces, ¿cómo pudiéramos, si tenemos estos tres problemas, o sea, si tenemos que interpretar el texto original, porque toda traducción es una interpretación, si tenemos variantes en los manuscritos, en diferentes manuscritos, o sea, que un manuscrito dice carro rojo y el otro dice rojo carro, ¿verdad? Si tenemos ese asunto, ¿verdad? Y si tenemos también lo primero que dijimos, que carecemos de tal precisión, entonces, ¿por qué decimos que es inerrante? ¿Qué significa que la Biblia es inerrante? ¿Qué significa eso, Fausto? Significa que la Biblia en su versión primaria no contiene errores. Estos errores no existían de ninguna manera en la versión primaria de las Escrituras. Permíteme leer brevemente y ya vamos a ir cerrando con esto. Tengo un par de preguntas, Fausto, pero no vamos a salir de la inerrancia todavía. En el artículo 10 y 12, creo que fue del Chicago Statement of Biblical Inerrancy, que es una declaración, ¿verdad? De la declaración de Chicago de la inerrancia bíblica, para ponerlo en español. Es una declaración que muchas iglesias, ¿verdad?, han tomado. Ellos definen en tres niveles lo que es inerrancia, simplemente para darle un chin de cuerpo. Ellos dicen que las escrituras son libres, y estoy traduciendo del inglés, por eso voy a leer un poquito más despacio. Las escrituras son libres de cualquier error, falsedad y fraude o de engaño. Están libres de eso, no contienen eso. Así es. Ellos dicen, el número 2, dicen que la hipótesis científica o una hipótesis científica no puede cambiar. No puede cambiar, exactamente, sustituir o negar la inerrancia completa de las escrituras. Y eso se entiende porque es una hipótesis. Una hipótesis es una hipótesis, eso no es una ley, ¿ok? La tercera y última, que es la que me importa, dice: estas características aplican al sentido estricto de los textos autográficos de las escrituras. Exactamente. En otras palabras, lo que están diciendo ellos es que cuando nosotros decimos, los creyentes, que la Biblia son inspirada e inerrante, nos estamos refiriendo al texto original. No necesariamente a la traducción al español, sino a lo que el texto original dice. Eso es muy importante, Fausto, ¿cierto? Hacer esta distinción, porque mucha gente no entiende. Y por eso es importante tener este tipo de conversación, Fausto. Sí, y mucha gente, de hecho,
se alarma en este tipo de conversaciones porque no la ha tenido antes y porque no son conversaciones que usualmente se promueven dentro de el espacio de interacción de la iglesia, que aprovecho para eso, o sea, pastores, líderes, hermanos que hacen estudios bíblicos en sus casas, abran el espacio para que este tipo de conversaciones se pueda tener. Amén. Y para que de alguna u otra manera puedan estudiar profundamente lo que estas cosas significan. Tenemos disponibilidad para eso y los materiales están ahí y pueden hacer preguntas a gente que seguro conocen y que manejan muy bien el tema. Ok, yo quiero cerrar con un comentario y luego una pregunta para ti y ahí cerramos. Lo primero que quiero decir que hay un grupo, me recuerdo ahora una conversación que tuve con unos hermanos, me dijo, o sea, ¿por qué tú, verdad, insiste con eso cuando si no niega ninguna doctrina central, what's the point? ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Y digo, bueno, si esa es tu visión de las escrituras, si así de profundo, de preciso tú quieres ir, ¿verdad? A conocer a Dios, tú tienes un problema. ¿Ok? Porque tal vez no afecte, ¿verdad? Mi manera de una doctrina central, ¿verdad? Pero una doctrina central de nuestra fe en ese sentido. Uh-huh. Pero nuestra relación con Dios, nuestra vida de adoración, nuestra forma de adoración, sí se ve afectada. Claro. En otras palabras, la doctrina central de que Dios es Dios, que hay un solo Dios, etcétera, de que Jesús es Dios en el caso del Nuevo Testamento y en el caso del Antiguo Testamento voy a argumentar también que podemos probarlo sin ningún problema también ahí. Ok, eso está bien, pero mi forma de yo intimar con Dios, de yo conocer a Dios, de yo ir a la milla, de yo ir más allá, todas esas cosas se ven afectadas cuando yo no tengo la precisión en el texto. Eso es importante, por eso es que existen muchas denominaciones. Uh-huh. Es por eso, no es por otra cosa. Entonces, este asunto es importante, hermanos. Esto es muy importante. Te hago énfasis en esto porque tengo en mi mente conversaciones que no vamos a mencionar nombres porque ese no es el punto de nuestro espacio aquí. Pero ellos saben a qué me refiero. Okay, eso es muy importante. Y lo último que quiero cerrar, Fausto, que tú nos ayudes, por favor, a resumir, Fausto. Hablando de tu experiencia también, ¿verdad? Como académico, erudito en hebreo bíblico. ¿Cómo entonces debemos definir, brevemente, vamos a ir sobre cada una de las preguntas, cómo debemos definir inerrancia? Para concluir, para que la gente se lleve una idea, ¿cómo tú definirías inerrancia bíblica? Cuando decimos que la Biblia no contiene error, ¿cómo tú lo definirías eso? Bueno, partiendo de los 3 puntos que tú acabas de mencionar hace rato, la Biblia, el texto inspirado por Dios en sus autógrafos no contiene errores. No creo que de ninguna manera Dios hubiese transmitido a un grupo de personas o Dios hubiese equivocado dictando. ¿Ok? Aún así, sí tenemos variantes textuales. Estas variantes textuales no representan errores en el core, en el centro del sentido del texto bíblico, pero sí deben impulsarnos a estudiar un poquito más para nosotros poder reconstruir el texto, lo que se llama el prototexto, el proto masorético. Perdón que te interrumpa, o sea que, y voy a jugar aquí el papel del malo un poquito. Ok, porque tú y yo conocemos a lo que nos estamos hablando, pero tal vez personas que no, yo quiero darle a las personas, ¿verdad?, que tengan que lidiar con el calor del asunto. Cuando hay textos, por ejemplo, que cambian en numeración, por ejemplo, vemos el caso de un texto en Reyes, ¿verdad? Que hay una numeración que difiere de otra numeración en Deuteronomio, o cosas así. Bueno, es una variante significativa, porque estamos hablando que allí se me dijo que eran 7, aquí se me dijo que son, son 11. Uh-huh. Ok. Entonces, la crítica textual, por eso es importante, que es una de las cosas que Fausto hace también, a mí me ha tocado hacerlo muchísimas veces también. La crítica textual lo que nos ayuda a decir es, bueno, ¿cuál de esos dos manuscritos es el que va a dictar? Y nos ayuda a descubrir cuál es la lectura original, no necesariamente el manuscrito original, sino cuál es la lectura original, ¿cierto? Así es. ¿Cuál es la lectura que se conecta con el original? Y esa es la lectura que seguimos. Entonces, a esa lectura que nos referimos, que no contiene errores. Exactamente. De esa lectura que estamos hablando. ¿Ok?
pero eso no ayuda, nos lo da la crítica textual. ¿Estoy en lo correcto? Es así. Y aprovecho ahí porque realmente estamos dejando el campo de crítica textual a gente que no tiene temor de Dios. Porque la gente que tiene temor de Dios tiene miedo de hacer este ejercicio porque puede afectar su fe. No, o sea, yo haría un llamado aquí. Si tú estás buscando qué hacer y preguntándote, Señor, ¿qué yo puedo hacer? Dile, heme aquí, quiero seguirte en la crítica textual. Necesitamos gente que pueda trabajar en el texto, no como un cuerpo muerto al cual se le está haciendo una autopsia, sino como una palabra viva que necesita que el sentido llegue en su forma íntegra al cuerpo de creyentes que lo va a usar para conectarse con Dios. Y en este sentido, la Biblia es diferente a cualquier otro texto, porque es un texto transformador, restaurador, que da vida. No podemos sacar vida de un cuerpo muerto. Entonces, este es un llamado y es un llamado serio. Si eso le va a traer problemas de fe, métase con Dios. Claro, el problema no es el texto, eres tú, es tu fe. Ok, muy bien. Entonces, a eso que nos referimos, es inerrante. ¿Por qué? Porque esa lectura original es inerrante, no tiene error en sí mismo. Y es a eso que nos referimos. Muy bien, entonces ahora, resumiendo, estoy cerrando, ¿verdad? ¿Cómo deberíamos entonces usar las traducciones bíblicas, Fausto? Porque tú decías que hay 4 tipos o 3 tipos, ¿verdad? Hay varios tipos, que es lo que vimos, pero cada una de ellas no son perfectas en sí mismas. Entonces, ¿cuál debería ser el uso? Forma resumida, Fausto. ¿Cuál debería ser el uso de las traducciones? ¿Qué traducción yo debo usar en mi iglesia? En primer lugar, yo quiero también motivar a la gente, estudien las lenguas originales. Estudie hebreo, estudie griego, estudie arameo. Hay muchísimas cosas que están ocupando su espacio que deberían ser ocupados por eso. Ahora, si no lo puede hacer, ¿cuál es el uso efectivo de las traducciones de la Biblia? Yo creo que todo estudio bíblico debe tener frente a la persona que lo está haciendo diferentes traducciones. Tú dirías una de cada una, ¿verdad? Una equivalente, una formal, Reina una Valera, una de cada Biblia una. de las Américas, con una Reina Valera contemporánea. O sea, que la Reina Valera, tú estás diciendo aquí que la Reina Valera, no, la Biblia no fue escrita en español, ¿verdad? Fue escrita, o sea, la Reina Valera no es la Biblia, ni la nueva Biblia de las Américas tampoco es la Biblia. O sea, tenemos que tener, ¿verdad?, diferentes opciones ahí, ¿ok? Entonces, y se van a dar cuenta cuando leen un texto. De hecho, hasta el día de hoy yo lo hago como pastor. Cuando voy a trabajar un mensaje, después de leerlo en el texto original, porque hice un compromiso conmigo, con Dios, de leer la Biblia siempre en el texto original. Pero yo no puedo traer mi propia traducción a la iglesia, porque voy a denigrar delante del pueblo de Dios las traducciones que ellos usan. Entonces, ¿qué hago? Yo leo el texto que voy a predicar en una traducción de equivalencia formal. Un momento, permíteme pararte. Tú dices que vas a denigrar. ¿Por qué tú traducir literalmente vas a denigrar el texto? ¿Por qué? Yo creo que tú pararte continuamente delante de la gente a la que tú le prediques y decirle, dice la Reina Valera, pero el hebreo dice... ok. Dice tal cosa, pero realmente lo que hace que la gente diga, y entonces yo debería de leer una traducción. Y una pregunta en ese mismo tenor, porque, ¿verdad?, es importante. Tú entiendes que, y una congregación que, como yo lo visualizo, una congregación que esté familiarizada ya con las diferentes traducciones, una congregación que tenga una cultura de usar diferentes traducciones, de manejar el texto de esa manera, que es más dinámica, si podemos decirlo de esa manera, que yo he ido a congregaciones así, ¿ok? Tú entiendes que eso sería denigrar el texto. No hay que mencionar el hebreo. Tú simplemente te paras, lees directamente del texto y tú lees en español lo que dice ahí. Algo que yo hago, hay ocasiones en las que yo... Porque si yo me paro, si yo me paro con la Reina Valera, voy a denigrar lo que tenga la nueva Biblia de las Américas. O voy a denigrar, no sé si me doy a entender, o sea... De ninguna manera. De hecho, en la congregación donde hasta ahora soy pastor, usamos diferentes traducciones dentro de un mismo sermón. Claro. Y hay ocasiones en las que yo leo el texto y digo, espérate, esto no tiene el sentido que tiene la lengua original. Lo traduzco, pero yo no le digo a la gente, esta es mi traducción. Exacto. Yo lo leo.
y ya. Claro, entonces el problema, que simplemente le hago la pregunta porque quería aclarar, el problema que Fausto está tratando aquí es ese titulismo, ¿verdad? Que por lo general se da con pastores que no manejan el texto original, que eso es lo que normalmente se da así, los eruditos no lo escuchas hablando así en las conferencias normalmente, ¿ok? Entonces, porque no tienen nada que demostrar, ellos manejan el texto y punto. Entonces, tú simplemente manejas el texto y ya, no tienes que ver a anunciarlo con trompetas y todo eso. Entonces, a eso que Fausto se refería. Pero usar el texto original en el púlpito no denigra otras traducciones, ¿cierto, Fausto? ¿O tú entiendes que no, okay. Para nada. Solamente quería Pero aclarar tenemos eso, que hermano. tener cuidado en cómo nosotros manejamos el lenguaje. Y de hecho motivaría a esto, de modo que haya un balance en cómo la gente se interactúa con las traducciones, en usar diferentes traducciones de la Biblia en su mensaje. Use una TLA, use una Reina Valera, use una NBI, de modo que la gente vea, espérate, hay diferentes versiones de la Biblia y no están satanizadas. Yo puedo usarlas. Entonces, pero en fin, para ir al core de tu pregunta, yo creo que en todo estudio bíblico debemos de complementar una traducción con otras traducciones de la Biblia. Siempre, muy bien. Así mismo. Yo lo resumo diciendo, mientras más traducciones tú tengas, si no puedes leer el texto original, vamos a empezar ahí. Si tú puedes leer el texto original, va el texto original. Ahora, si tú no puedes leer el texto original, bueno, mientras más traducciones tú tengas, mejor perspectiva vas a tener de lo que el original dice. Vas a tener mejores ángulos, vas a tener más ángulos. Exacto. Okay, entonces, por último, ¿cómo debemos entender entonces la inspiración? Con todo esto en mente, cuando decimos la palabra inspirada, debemos entenderla como, brevemente, con eso cerramos, Fausto. ¿A qué nos referimos con que la palabra es inspirada en ese sentido? Pues después de haber entendido todo esto. A lo que nos referimos con la palabra inspirada es que Dios habló a los autores bíblicos sobre qué escribir y sobre qué decir. Eso es, en resumen, inspiración. De modo que esa palabra no es de ellos. Exacto. Sino que es de Dios. Exacto. Y tenemos la crítica textual y otras herramientas científicas también que el Señor nos ha permitido a nosotros desarrollar a su pueblo en ese sentido, para poder evaluar esa lectura original y descubrir que allí no hay errores. Eso solamente lo puede hacer un texto inspirado, Fausto. Eso no lo puede hacer otro texto de otro filósofo, como tenemos mucho por ahí. Y por último, siempre digo, una evidencia de que el texto bíblico que tenemos enfrente, el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea en este sentido, es palabra de Dios, es inspirada, es por sus mismas, la forma en la que habla, me decía Fausto, no solamente que Dios habló a los profetas, sino que lo que Dios dijo se cumplió. No solamente que él habló, esa es la primera etapa, sin error, como hemos demostrado, sino que hubo un cumplimiento. Así que eso fue todo por hoy. Mi hermano Fausto, gracias por someterte, ¿verdad?, a todo este escrutinio, y gracias por compartir tu experticio con nosotros aquí en Amando tu Tanaj, que es nuestro segmento donde tratamos realmente toda la Biblia, que es lo que significa Tanaj, ¿verdad? Gracias, Fausto, mi hermano, y espero que no sea la última, ¿ok? Esperamos tenerte aquí otra vez nuevamente con nosotros. Gracias a ti, y bueno, no va a ser la última si tú lo permites. Ay, si Dios lo permite, amén. Si Dios por mí, no va a ser la última, brother. Bendiciones, perfecto. Muchas gracias, mi hermano. Dios te bendiga. Ok, entonces, hermano, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Yo les insto, ok, a que se mantengan en sintonía con Amando tu Tanaj, Amando tu Torah, ok, Tanaj. Este es este segmento donde no solamente tratamos la Torah, los 5 libros de Moisés, sino que abrimos y tratamos todo lo que es la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, como comúnmente se conoce. Así que esto fue una producción más de Amando tu Torah, ¿ok? Y una presentación de Filos Latino. Así que muchas gracias, hasta la próxima. Mi nombre es José de la Cruz. Shalom.